Hola, mi nombre es Marta Mejía. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la interacción en el aprendizaje y los elementos que favorecen a una buena inclusión en el aprendizaje. Hablemos de aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Este no es más que el proceso a través del cual un individuo, niño o niña, adquiere habilidades, conocimientos, conductas, valores. Esto es el aprendizaje. Y aquí en el aprendizaje interviene bastante la interacción, porque va a depender del maestro en esta parte. ¿Por qué? Porque el aprendizaje va a influir directamente y va a depender de las actividades que el docente plantee diariamente en sus prácticas. ¿Por qué? Esto le va a dar una tendencia o un aspecto comunicativo, individual, grupal, va a tener más sociabilización con su grupo completo, lo va a conocer más. Y realmente es primordial la interacción en el aprendizaje, ya que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la interacción siempre va a fungir como una experiencia educativa. ¿Por qué? Porque aquí se va a definir la manera en que el alumno aprende con respecto a los contenidos, con respecto a sus compañeros, a los docentes. Es decir, que la interacción entre el alumno y el maestro es muy importante, al igual que entre el alumno y el alumno. También es importante la interacción entre el alumno y los contenidos. También va a depender la forma en que el docente proyecte su práctica. Va a depender bastante, porque hay veces que, le voy a poner un ejemplo, tenemos docentes que ellos se centran más en exponer repetitivamente su clase. Ellos se enfocan más en ser conferencista, en ser expositor, en ser ellos los protagonistas, y en realidad en esta parte la interacción no sucede. No sucede en ese momento porque solamente ocurre una repetición de conocimientos. Entonces, en este caso, lo más importante es que el esquema educativo se centre más en estrategia para que el maestro sea más creativo y el maestro pueda incluir nuevas estrategias para que pueda interactuar más con sus compañeros y de esta forma pueda hacer una buena inclusión con los demás niños que tienen necesidades especiales. Aún se traten los estudiantes, vamos a decir de igual manera, cada niño es diferente y especial. Entonces, por eso es que es bueno tener recursos que sean adecuados para que el maestro pueda entonces desarrollar efectivamente sus actividades. Entonces, cuando hablamos de inclusión, hablamos de que todos los niños y niñas son iguales, todas las personas son iguales sin nosotros, por ejemplo, decir que esa persona tiene una característica diferente. No, todos son iguales, lo vamos a tratar de igual forma. Cuando hablamos de pedagogía en la inclusión, se hace referencia con muchísimas teorías que ponen en manifiesto una educación integral y de calidad. Se habla mucho de eso, pero en las aulas es otra cosa muy diferente, porque la educación inclusiva es aquella que se ampara en los paradigmas. Ahora hablemos de inclusión. ¿Qué es la inclusión? La inclusión no es más que un derecho que tenemos de garantizar una educación de calidad a todos los estudiantes, en igualdad de condiciones, prestándole atención a todos de manera igual para hacerle entender a todo el alumnado de que todos son iguales. Sencillo.
Aquí involucran diferentes cambios, ya que, ya que modifica algunos contenidos, aproximaciones, estructura, estrategias. ¿Por qué debe de haber un cambio? Porque debe de haber una visión común donde incluya a todos los niños por igual, con rango de edad apropiado, y la convicción de que es la responsabilidad del maestro, del sistema, educar a todos los niños y las niñas de igual forma. También cuando hablamos de pedagogía en la inclusión, se hace bastante referencia a todas aquellas teorías que ponen de manifiesto en buscar y ofrecer una educación integral y de calidad para todo el alumnado, independientemente de sus características personales, de su discapacidad. Nosotros debemos de hacer lo que más nosotros podamos porque ocurra una educación inclusiva, ya que esa va a ser la que ampare los paradigmas para que nosotros podamos ofrecer igualdad de oportunidades para todos, para todos. Y es importante que la educación como un bien común, un bien social para todos, sea un derecho donde la persona, los niños y niñas, adolescentes, tengan ese derecho, que puedan ser tratados de igual manera, ya que cada individuo es diferente, cada individuo es diferente, tiene diferentes limitaciones, ventajas, desventajas, y es una lucha constante que tenemos día a día por perseguir un sistema de educación para que todos sean iguales, para que tengamos derecho de igualdad y no sean discriminados. Yo entiendo que todas las personas podemos aprender aun cuando existan condiciones que no sean favorables, que no propicien un buen aprendizaje. Sí se puede aprender, porque debemos recordar las inteligencias múltiples y que cada individuo aprende de manera diferente, diferente ritmo, diferente calidad. Entonces, es esa diversidad humana que me llama bastante la atención, porque esto es un hecho real, y debemos de programarnos con objetivos para que realmente ocurra esta transformación y que ocurra desde las aulas, desde el maestro, que el maestro se pueda preparar para darle calidad a esos niños y niñas y adolescentes, ya que cuando realmente ocurre y aceptamos que todos los niños y niñas son diferentes, la diversidad la vemos como normal, por lo que nosotros debemos de defender como sólido argumento que nadie es anormal por ser diferente, ya que vamos a aclarar, todos somos diferentes y por eso no somos anormales. Entonces tenemos que todos estar unidos e involucrarnos más en este proceso, ya que hay muchas necesidades en las aulas y la inclusión a la educación va a lograr que muchos estudiantes puedan tener un óptimo aprendizaje y que así se puedan alcanzar los objetivos, para nosotros centrarnos en asumir más estos compromisos para poder ayudar y estar implicado en la búsqueda de soluciones para el sistema educativo. Gracias. Ahora hablemos de la neurociencia en la educación. La neurociencia se define como el estudio científico del sistema nervioso,
principalmente del cerebro y sus funciones. Este estudia las complejas funciones de aproximadamente 86.000 millones de neuronas o células nerviosas que tenemos aproximadamente. También cuando la neurociencia y la educación se acercan, una de las grandes metas son alcanzadas, que es conocer la manera de cómo funciona la relación entre el cerebro y el aprendizaje, de tal forma que permite saber al maestro cómo es el cerebro, cómo aprende el alumno, cómo procesa y registra información, cómo conserva esta información y evoca también la información. Ya vemos aquí que el maestro es importante que conozca un poco más acerca de la neurociencia. De esta manera va a conocer las diferentes funciones del cerebro, que es sumamente importante que el maestro conozca esta parte. Esta sería en realidad la plataforma de despegue del maestro a partir del conocimiento que pueda mejorar la propuesta de enseñanza y las experiencias de aprendizaje que pueda aportar al sistema educativo o a la comunidad educativa. Cómo la va a plasmar de forma dinámica, motivadora, para que la planificación, cuando el maestro planifique las actividades, tenga un mayor sentido de significado para sus estudiantes. El estudiante se va a ver más motivado dependiendo de la dinámica motivadora que use el maestro para dicho aprendizaje. Por ese punto es importante. También para ello debemos de tener en cuenta que el cerebro es el órgano más complejo del cuerpo, que hay 100.000 millones de neuronas en el cerebro humano. Cada neurona se comunica con muchas otras, se va comunicando con circuitos y de esta forma va compartiendo información importante. De esta forma el maestro va a saber cómo funcionan las neuronas y cómo se comunican. Es muy importante. Las neuronas se comunican mediante señales eléctricas y químicas. También estas neuronas tienen comunicación y se fortalecen, en ocasiones se debilitan. ¿Por qué? Por las actividades que tiene el individuo, el adolescente, el niño. ¿Por qué hablamos de esas actividades? Porque está el ejercicio, el consumo de sustancias, el estrés al cual se expone el estudiante, el niño, la niña. Todo esto es muy importante. También hay algunos pilares de soporte al fomento de la neurociencia educacional, donde ellos citan que el cerebro es único e irrepetible, aunque su anatomía y su funcionalidad sean particularmente de raza humana, pero es único e irrepetible. Cada ser humano tiene su propio ritmo de desarrollo, de aprendizaje, que está vinculado a su historia genética. Esta se vincula mucho con la historia genética en el ambiente en que se vaya desarrollando. Sabemos que el ambiente influye, pero no va a determinar la conducta por el cual el niño o niña se esté desarrollando. De todos modos, es importante que respetemos el ritmo de cada estudiante, de cada niño o niña o adolescente, porque son diferentes y debemos de respetarlos. También el cerebro es un órgano estático. ¿Por qué? Porque aprende, cambia,
gracias a las experiencias que vamos viviendo en los primeros momentos de nuestras vidas. También el proceso de desarrollo cerebral es gradual y por ello el aprendizaje debe de ser construido respetando el proceso de neurodesarrollo. Es importante respetar este proceso. Ya saben, maestros, que las emociones también juegan un papel muy importante en esto, porque las experiencias del ser humano, del niño, la niña o adolescente, también están vinculados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque los estados de ánimo, los sentimientos, las emociones pueden afectar la capacidad de razonamiento, de la actitud en ese momento que el niño vaya a aprender, de la buena disposición que pueda tener. Se puede ver afectado por su estado de ánimo, por alguna situación que el niño puede estar atravesando, y de esta forma va a afectar la capacidad en el razonamiento. Si bien es cierto, el cerebro necesita del cuerpo, así como el cuerpo necesita del cerebro, para que haya un aprendizaje satisfactorio y que pueda desarrollar las actividades cognitivas, las actividades físicas, las actividades sensoriales, las emocionales. Es importante el cerebro, entonces, bastante importante, y lo necesitamos. El alto nivel de estrés a que se somete el alumno, debemos de tener mucho cuidado con ello. ¿Por qué? Porque este puede provocar un impacto bastante fuerte. Puede ser un impacto negativo y puede afectar directamente al aprendizaje y a las habilidades cognitivas, a las habilidades perceptivas, emocionales, sociales. Todo esto puede afectar, por eso que debemos de manejar los tiempos, manejar el tipo de actividades, no saturar mucho al alumno para que éste no se someta a un nivel de estrés muy fuerte. Entonces aquí puede haber un cambio drástico en el aprendizaje. La neurociencia ha aportado bastante, porque gracias a ella podemos conocer todos estos puntos importantes que no lo conocíamos. Por ejemplo, yo no lo conocía. La memoria es una de las funciones más complejas del cerebro, y diariamente debemos estimularla en el aula, diariamente, esta función. El cerebro, la memoria, debemos de estimularlo diariamente en las aulas. Saber cómo se da cada proceso, la adquisición de almacenamiento y la evocación. Esta va a permitir al docente una buena... ¿Qué va a permitir? Que el docente elabore una buena propuesta, que el docente pueda tener buenas actividades, y que con frecuencia el maestro se vaya innovando. Ustedes están escuchando lo que ayuda esto, lo que ayuda a saber cómo se da el proceso de adquisición y almacenamiento. Ayuda bastante para que el maestro pueda elaborar propuestas de aprendizaje y con frecuencia esta pueda ponerla en práctica. Muy importante. Hasta aquí esta parte muy importante de la neurociencia a la educación, muy importante. Entonces, hasta aquí las aportaciones. Muchas gracias. Hasta la próxima.